tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarle y darle la bienvenida en Soluciones. Hoy vamos a hablar de matrimonio y concubinato. Hay cuestiones que no podríamos creer, pero con el invitado de lujo que tenemos hoy, pues lo vamos a conocer. Matrimonio y concubinato. Hoy en Soluciones vemos este reportaje introductorio y regresamos para iniciar la conversación. Mientras que el matrimonio es una unión legal formalizada ante el registro civil, el concubinato es una unión de hecho que se genera por convivencia continua y hoy en día otorga derechos similares. Y aunque en muchas partes del mundo el concubinato no es reconocido, en México comparten los mismos derechos fundamentales en materia de familia, seguridad social, alimentos y sucesiones con el matrimonio. Además, algo muy importante es que la ley protege a los hijos nacidos en ambas uniones por igual. Sin embargo, en nuestro país, el matrimonio y el concubinato o unión libre pueden coexistir legalmente. Es decir, una persona legalmente casada puede formar una familia en concubinato con otra persona, generando derechos y obligaciones. Y si bien en la mayoría de los países hispanohablantes vivir con otra persona mientras sigues legalmente casado no es un delito penal, por lo que no conlleva penas de cárcel, esta situación no está exenta de consecuencias civiles y legales importantes. De esto y más hablaremos hoy en Soluciones. Y ha aceptado venir hoy con nosotros un invitado en verdad de lujo. Es un privilegio tener al doctor Cuevas Gayoso. José Luis, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? El doctor Cuevas Gayoso es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, doctor en Derecho Público, y no me voy a ir con todo el currículum porque se me acaba el programa, pero es maestro titular de la Facultad de Derecho de la UB, de la cual ya fue director, es también investigador, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, políglota, y me dicen que hasta buen cocinero. ¿Quién te dio el currículum? Ya para que vean. Mira, ya me tienes, entre otras muchas, un hombre que le sabe bien al derecho familiar, litigando, abogado, litigante. Gracias por estar con nosotros, en verdad es un privilegio. El gusto sin duda es mío, Mario. Hacía tiempo que no venía por acá a RTV. Pues esta es tu casa. Pues te agradezco mucho. José Luis. A ti y a Carolina, por supuesto. Favor, esta es tu casa. Gracias. Y entonces hablamos de matrimonio, hablamos de concubinato y hay un montón de conceptos que de repente no entendemos. Yo quisiera empezar, para no obviar, por lo primero. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre matrimonio y concubinato? Para luego ir entendiendo estas otras cosas tan novedosas que hay en esta materia. Sí. Cuando los alumnos egresan de la Facultad de Derecho y empiezan a realizar su quehacer, sobre todo los que se dedican al litigio y en algunas ocasiones incluso antes, tienen una frase que con el tiempo se dan cuenta que no es tan adecuada. Dicen, qué diferente es la teoría de la práctica. Sin la teoría, llevar a cabo la práctica en realidad es tener abogados a medias. Y quiero mostrar cómo esta parte del conocimiento teórico y sustancialmente en este caso del derecho romano, que es la base de nuestro sistema jurídico, permite que pueda en la práctica llevarse a cabo la comprensión y el ejercicio de lo mismo. El concepto de matrimonio surge en una etapa, digamos, ya tardía del derecho romano, y se refiere en sus raíces etimológicas al matrimonium, es decir, a la unión de la mujer para la maternidad. Situémonos en el momento en que esto surge, ¿no? Estamos hablando de prácticamente el primer siglo de la era cristiana. La Iglesia posteriormente recoge esta concepción y lo convierte en un sacramento, en una de las formas en las que se unen las personas. Sabemos cómo el cristianismo permea en toda Europa y por supuesto en Latinoamérica, en parte del norte de África,
Y entonces se crea como parte de una cultura el llevar a cabo estas uniones matrimoniales, que después en México, hasta la época de Juárez, se vuelve una institución de carácter civil reconocida como tal. Son saltos en la historia enormes, Correcto. pero que son necesarias poderlas tener comprender. claros para poder entender qué es lo que actualmente se entiende por matrimonio. El concubinato, que implicaría en sus raíces etimológicas el colecho, es decir, el que una persona tenga una misma cama, un mismo lecho con otra persona y todas las implicaciones que esto conlleva, sin llevar a cabo una formalización de esta unión. El derecho romano protegió a ambas. Pareciera que apenas ahora se está creando esta protección a las uniones de dos personas distintas al matrimonio, pero como estamos diciendo, el derecho romano lo reconoció como tal. En la actualidad, Mario y auditorio, tenemos avances muy importantes. ¿Me los dices en un momento? Sí, claro. Es decir, matrimonio y concubinato, déjame ponerlo así. Sí. Una es una unión de derecho y la otra de hecho. Así es. Básicamente. Básicamente. Si usted le quiere preguntar al doctor José Luis Cuevas Galloso si tiene un caso en particular y no sabe qué hacer, estos son los teléfonos. Continuamos la conversación contigo, José Luis Cuevas Galloso, doctor en Derecho Público. Y nos haces ya la diferenciación entre matrimonio y concubinato. Y entonces, ¿cuáles son las cosas que tienen en común? Bien. ¿Qué protegen? Podría decir que hoy en día son básicamente en cuanto a la protección lo mismo. Es decir, las protecciones que se dan al matrimonio como al concubinato, insisto, a partir de una reforma en el estado de Veracruz del año 2020, ayer, Muy ¿no? reciente, Hace ¿no? 6 años, ¿no? Después de toda una, lucha por parte de, diría yo, los casos que se fueron presentando y las necesidades de asociar a la realidad social con el derecho, Marco normativo, sí. fueron lográndose esto. ¿Qué es lo que todavía está en nuestra legislación civil? Se dice que el concubinato es una unión de hecho entre dos personas. Y fíjate, una cuestión muy interesante, tuve la oportunidad de participar en esta parte de la reforma, digamos en algunas cuestiones que se hicieron para llegar a la reforma en Veracruz. Estaba la pugna por el famoso matrimonio igualitario, ¿no? Y entonces que si se tiene que dejar la unión de un hombre con una mujer, y finalmente quedó como la unión de dos personas. Correcto. Pero cuando pasaron la reforma, toda la oposición que había no voltearon a ver al concubinato. Entonces, no se había hecho todavía la reforma en el matrimonio había y en el legislado para ello. concubinato ya estaba. Es decir, ya se estaba definiendo a la unión de dos personas sin que hubiera una formalización. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Porque todos estaban enfocados ahí en el matrimonio, ¿no? Sí, lo Que han no dejado se tan una- genérico que pues entraban todos. Sí, pero en el concubinato quedaron la unión de dos personas. Bueno, lo que sigue establecido en el código es que es esta unión de dos personas, estoy hablando del concubinato y que esto está igual en el matrimonio, como una unión de hecho, lo has dicho perfectamente, la otra requiere ciertos formalismos. Sin embargo, la jurisprudencia ha explicado que aquella cuestión relativa al tiempo que el código todavía marca, lo bajaron de 5 años a 3 años, y antes, en el caso de que existan hijos entre las personas que viven en común, entonces se hablaría de concubinato. La jurisprudencia que durante lo que fue la novena
y la 10ª época, que estamos hablando hace prácticamente, ¿qué será? 3, 4 años. Pues no más, porque fue todo el sexenio previo a López Obrador y lo que va corriendo ahora. Esa fue una época después, Mucho, 10 la años, más o menos. 11ª fue la de López Obrador, y ahora no he entendido muy bien por qué, pero con este nuevo sexenio empezó la 12ª época. Pero hablando de la 9ª y de la 10ª, se tuvieron avances realmente importantes. La jurisprudencia se convirtió en, digamos, la palanca que impulsaba en el ámbito familiar y en muchas otras áreas, pero sobre todo en el ámbito pues, es familiar, que más ha sí, evolucionado. una gran evolución, acorde a la realidad. Incluso se ha pasado a cuestiones, quizá ahora lo platicaremos, Pero sí es ¿no? lo más apegado a la realidad, el Sí, derecho familiar. claro, sí, pero me refería yo a esta jurisprudencia que impulsó de una manera muy importante la protección, sobre todo de las uniones de hecho, para poder incluso avanzar al matrimonio, y en el caso del concubinato, que tuviese un reconocimiento formal, ¿no? Ahora, de repente parecería, José Luis, que el concubinato se puso de moda, que qué flojera ir a efectuar trámites ante el registro civil para poderse casar por lo civil, que había que sacar determinados documentos, que los análisis clínicos. Ah, que no te quieres hacer los análisis clínicos, bueno, entonces firmas un consentimiento de que pues no hay problema, yo me caso con él o con ella y no importa si tiene una enfermedad o no. Se vuelve de repente un galimatías, ¿no? El ir a hacer este trámite. Entonces, de repente la gente empezó a hacer concubinato. Pero todavía hay esta sensación, José Luis, de que si no firmé el acta, no tengo nada seguro. Y es donde ustedes los abogados hablan de que el concubinato se equipara al matrimonio, pero no en todo. Es decir, qué derechos y qué obligaciones sí se cumplen similares, para decirlo en términos sencillos. Antes de hablar de esto, quizá la gran diferencia, para que el auditorio pueda entender eso, por qué continúa entonces habiendo matrimonios y ya el concubinato es lo mismo, lo que te da el matrimonio es una certeza de comprobación de esta unión. ¿Con qué lo compruebas? Pues con el acta de matrimonio. Claro. Sin embargo, en el caso del concubinato, es indispensable llevar a cabo una serie de trámites legales que se llaman diligencias de comprobación en este caso, que tienen que ver precisamente con la forma en que puede quedar mostrado judicialmente que el concubinato existe. Que el testigo, se tiene por dado, domicilio. ¿no? Domicilios, testigos y demás. Sin embargo, en el otro caso, el acta es la que directamente permite demostrar que el matrimonio está dado. Los efectos, sobre todo de protección a la familia, ambas instituciones, concubinato y matrimonio, son parte de una forma de estructurar a la familia. Esto es un gran avance. Que además el concubinato puede darse, al igual que el matrimonio, entre personas del mismo género. El mismo, ¿no? Sí. Ahora, sí. Pero veíamos algo en el reportaje de entrada que de repente nos brinca a todos, ¿no? Si yo estoy casado, tal vez me separo, pero no me divorcio. Y estás casado. Y sigues casado. Y sigues casado porque el acta está vigente. Sin embargo, en el concubinato te separas y se acaba. Y se acaba. Pero a ver, si yo estoy casado, firmé o casada, firmé mi acta de matrimonio, me separé, tiene 10 años que me separé, 8 años, ya hice vida. Y de repente, pues ya tengo otra pareja, mano. Sé que no me puedo casar porque se va a encontrar el registro del anterior matrimonio, pero en el reportaje dice que sí se puede vivir en concubinato. ¿Y entonces el adulterio dónde quedó? ¿No? Bien, para mí esto es un error definitorio, Mario. En el avance que se ha tenido, se ha dicho que una persona unida en matrimonio puede a su vez tener un concubinato, no uno, dos o tres, claro. Sí. Desde mi perspectiva,
y esto estoy hablando y ahora lo diré por qué mi posición, el concubinato tendría que darse cuando no existe una unión matrimonial. Debería ser así. Desde mi percepción. Ya yo elijo si firmo o no. Exacto. ¿Cómo llamarle al matrimonio, más bien a las uniones que existen, de hecho, cuando existe un matrimonio a su vez, tendríamos que encontrar un concepto, una palabra definitoria distinta? Insisto que esta es mi percepción. No estoy hablando de no proteger al cúmulo de estas situaciones que se presentan y que sobre todo en el caso de los beneficios que se tienen después de la muerte, como podrían ser pensiones del Seguro Social o del ISSSTE, ¿no? Herencias, etcétera. Aquí sí sería, creo yo, necesario llamarlo de una forma distinta. Dejar al matrimonio como tal, al concubinato, con esta característica de que las personas se encuentren libres de uniones matrimoniales, y a las uniones que hay entre una persona casada con alguna otra, no desprotegerlas, pero llamarlas de la misma forma, definitoriamente y conceptualmente, creo que es un error. Sin embargo, pues quisieron dar este avance de protección y por eso es que les llaman así. Dicen, y tantas concubinas como se quieran, ¿no? O concubinos, pues estamos colocándonos en ambos lugares. Ahora, en tu propuesta, un concubinato siempre y cuando no se tenga un matrimonio registrado, pero el problema va a venir en cómo sabemos si sí o si no, porque te pudiste haber casado en Baja California y vienes a Veracruz y probablemente no lo encuentres en el registro. Problema probatorio lo tienes, ¿no?, de una o de otra manera. Se llamarían uniones de hecho, ¿no? Yo así las llamaría. Ahora, ¿no? Decías Hay que comprobarlas, nada más. Pero el tema es que los registros civiles no son precisamente tan eficientes en ese sentido. A ver, hoy en día sí, Mario. Quizás hace 10 años era más difícil, pero hoy las actas se encuentran digitalizadas y encontrar si estás casado o divorciado es muy fácil. Es fácil. Es relativamente fácil. Ahora, nos decías, en el concubinato, bueno, en el matrimonio lo sabemos todos y todas, pues tú te separas, vas al divorcio y hay efectos legales, ya sea si te casaste por separación de bienes o por bienes mancomunados, etc. Hay una obligatoriedad legal que tienes que observar al momento que deshaces esa unión. Pero decías hace un momento, me brinco, en el concubinato simplemente separas y ahí fue. Así es. No, espérame. Pero no quedan en desprotección. Una cosa previa que probablemente al auditorio y a ti te sorprenda, porque lo acabas de plantear. Si el matrimonio se establece con bienes mancomunados, entonces parecería que al momento de disolver el matrimonio, los bienes tuyos son tuyos y los de la otra persona son suyos. Sin embargo, este es otro avance jurisprudencial. Si existe una desproporción en los bienes que en esa separación se dan, puede existir una forma que se llaman alimentos compensatorios o resarcitorios, a través de los cuales, y que tuviste hace poco con la doctora Rocío Coxca, hablando sobre la pensión resarcitoria y compensatoria, que se debe presentar tanto en el matrimonio como en el concubinato, independientemente de que estén en esta circunstancia de separación, de bienes mancomunados. Si el fulano de repente le dice a la concubina, pues yo me voy ahí te ves porque no estábamos casados, no le aplica. Y me quedo con todos los bienes y tú te quedas en la calle. Y no le aplica. Pues entonces, hoy en día existe la posibilidad de decir, a ver, no, mijo, no está tan fácil, ¿no? Exacto, porque antes esa era supuestamente digamos, la salvedad que se tenía. Lo tuyo es tuyo, sí, pero yo no tengo nada. Y puede ser el hombre o la mujer, ¿no? Es decir, cualquiera de los dos. Entonces, en el caso del concubinato, efectivamente, la separación concluye, no en el caso del matrimonio. Pero generalmente esta cuestión relativa a los alimentos va a tener la característica de resarcir o de continuar cuando existe un desequilibrio. Y en el concubinato,
algunos criterios jurisprudenciales lo que plantean es que el tiempo que duró el concubinato será el tiempo por el cual la persona que sea, exacto, continúe con la obligación de dar los alimentos. Es decir, perdón, Sí. si estuve 6 años en concubinato, 6 años te tengo que pagar No alimentos. es que sea exactamente taxado de Pero esta manera, digamos. pero digamos que de alguna forma esta Y es así la tú manera. litigas por mí, seguro que lo consigues. Y hasta más. Pero bueno. Que hay otra cosa muy importante que convendría y ya tendríamos que venir a otro programa, que es algo a lo que el derecho afortunadamente está avanzando, y me refiero a los medios alternos de solución de Para mediar, controversias. que tú eres Claro. mediador también certificado. También mediador. Bueno, y tú tienes una memoria impresionante, ¿eh? Porque, no, pues te aventaste todo esto hasta lo de la cocina, que tanto me gusta, sin duda. Sobre todo la italiana, pero veo las que pastas. te pusiste Pero bueno, no es el tema, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, sí, como tú lo dijiste, la mediación, la conciliación, el arbitraje, es hacia donde yo espero que cada vez más pueda ir avanzando el derecho. Porque la mejor forma de resolver las controversias es a través de esto, en donde las partes construyen adecuadamente Una lo que solución, tienen. ¿no? Claro. Y tú hablas de soluciones, esa es precisamente. Sí, porque además es una solución concertada. Digo, ninguna separación es fácil, ninguna se da necesariamente por gusto, pero en lugar de un buen pleito en un juzgado, es muy probable que Un nos podamos excelente poner de arreglo, acuerdo claro. en una mediación con profesionales del derecho, Claro. que además equivale a sentencia firme el acuerdo, Claro, tiene toda la fuerza legal, así es. toda la obligatoriedad de cumplimiento, y probablemente lo pactemos en mejores términos que peleándonos en un juzgado buscando Y además un beneficios. juez difícilmente va a poder otorgar esa, digamos, solución como traje a la medida que sí pueden construir las personas. Claro. Puesto que cada quien va a plantear, a ver, convivencia, que eso es algo que nos está faltando, porque nos hemos ido solo al aspecto de tipo económico, ¿no? Pero la parte sustancial, creo que la más La convivencia. importante, no solo la convivencia, todo lo que tiene que ver con los hijos. ¿no? ¿Me permites tocarlo después de la pausa? Por supuesto. Porque tenemos que ir a una pausa. Claro. Por favor, está con nosotros el doctor en Derecho Público, abogado por la Universidad Veracruzana, José Luis Cuevas Galloso. Un privilegio tenerlo aquí. Vamos a hacer una pausa, estamos hablando de matrimonio y concubinato y ya regresamos. Estamos en Soluciones. Gracias por continuar con nosotros en Soluciones. Estamos platicando de matrimonio y concubinato con el doctor en Derecho Público, docente de la Universidad Veracruzana, mediador certificado, es director de la Facultad de Derecho, el doctor José Luis Cuevas Galloso. José Luis, antes de irnos a la pausa te interrumpí, me ibas a hablar de esta parte del entorno de la convivencia en el concubinato. Sí, hablamos de la convivencia con los hijos, sobre todo, ¿no? Desafortunadamente,
Cuando inician los problemas de carácter familiar, en la mayoría de los casos, lo que se tiene es que los hijos se toman como campo de batalla. Y esto es terrible, porque independientemente de la edad que tienen, lo vemos incluso con gente, con personas recién nacidas, con niños, con adolescentes, con otro tema que creo que podría ser muy interesante, que es la alienación parental, pero Sí, será motivo sí, de sí, sí. otro Otro tema. programa. Pero vienes. Gracias y con gusto. El punto es que la mediación, nuevamente, es sin duda una forma de poder resolver qué va a suceder primero en cuanto al monto de la pensión alimenticia que debe otorgarse y segundo, llevar a cabo la convivencia. Algunas personas suponen y suponen mal que si la persona que es quien debe otorgar los alimentos no cumple con este deber, entonces la otra parte lo que puede hacer es negarle la convivencia con los hijos. No, eso no se puede hacer. Y Ya esto, comete un delito. sí, exacto. Puede incluso pasar al ámbito penal, ¿no? Sí, claro. Por tanto, es importante, insisto, la mediación, pero que tanto en el matrimonio como en el concubinato, los efectos de las relaciones de pareja tienen estos tres ámbitos. El primero debe ser la cuestión alimentaria, tanto para los cónyuges o los concubinos y los hijos. El segundo tiene que ver con la convivencia que va a establecerse con relación a los hijos. Y el tercero sería el aspecto patrimonial. El patrimonial en cuanto a los bienes que existan, que se hayan conformado en común. Algo que aún no ha avanzado y que sin duda todavía le falta un buen tramo en el que las personas que nos dedicamos a la investigación debemos hacer aportes para poder dar luces en ello, es con relación a si en el concubinato debe presuponerse que la forma en la cual están llevando a cabo esta relación sería equiparable a los bienes mancomunados. Claro. Entonces, porque son muchos los factores que están en el entorno, ¿no? Es que es el Entonces, tema, ¿no? hasta ahora lo que se ha dicho es que no, que es decir, las Pues no partes está señalado como tal. sí, y no está señalado como tal, y ya se verá en su caso lo que se tiene en A la hora de conjunto, ¿no? pelear, a ver, el menaje de casa, ¿qué? Por ejemplo, ¿no? Y hoy en día que se ha avanzado tanto en esta circunstancia de las relaciones con los llamados seres vivientes no humanos o seres Los seres sintientes, ¿no? Sí. sintientes. ¿Quién va a quedarse con los peces, con los gatos, con los perros, ¿no? Y que lo toman de tal forma que sin duda también forma parte como si fueran hijos, ¿no? De qué vamos a hacer con esto. Y estaban planteando en una ocasión, un poco en broma, pero no dudo que pronto llegue a los juzgados, bueno, ¿cómo vamos a convivir si tú te quedas, digamos, como Claro. custodio del perro? ¿Y cómo Que me lo vamos prestes para y- pasear, Exactamente. me lo ¿no? quedo el Bueno, fin de sí. semana. Sí, y bueno, Ahora- quienes no tienen ese apego tan grande, no es Igual que yo lo lo sueltan, tenga, pero no, bueno, pero no lo entiendan, pero quienes sí lo tienen es un motivo de conflicto complejo. vemos los datos duros. Por favor. Vea qué datos duros. A nivel mundial, la proporción de adultos en unión libre ha aumentado de manera sostenida, mientras que los matrimonios tradicionales han disminuido. En México, el INEGI tiene un registro oficial de 486,645 matrimonios anuales a nivel nacional. El 98.7% de los matrimonios en México son parejas de distinto sexo y 1.3% son igualitarias. Cerca de 20 millones de personas viven en concubinato o unión libre, lo cual representa aproximadamente el 19.1%
61% de la población de 15 años o más. Datos del INEGI indican que la población casada de 15 años o más ha disminuido a cerca del 36.3%, mientras que quienes viven en unión libre han incrementado. El repunte de la unión libre es más marcado en los adultos de entre 30 y 59 años, aunque también se ha incrementado significativamente en jóvenes y adultos mayores. Entre la población de 15 a 29 años, la unión libre supera por más de 5 puntos porcentuales a los matrimonios formales. Las estadísticas muestran que la preferencia por el concubinato o unión libre es ligeramente mayor en las mujeres, especialmente entre las generaciones más jóvenes. La gente prefiere la unión libre principalmente por el deseo de tener más independencia y menor presión social, así como por motivos económicos, crecimiento profesional, traumas o experiencias familiares. Las estadísticas muestran que también son las mujeres quienes inician aproximadamente el 70% de los divorcios. Datos duros para reflexionar. ¿Qué datos? ¿Qué José datos? Luis? ¿Qué datos? Disculpa, no vi la fuente. ¿Es INEGI? Es INEGI. Es INEGI. Fíjate que en esta cuestión del concubinato, pues no sé exactamente cómo lo hayan tomado, si es a partir de los censos y que ahí se hacen las preguntas. Porque al menos en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, y ahí es donde surgió en esa época que era el Distrito Federal, había la posibilidad de registrar el concubinato, lo cual sin duda era de gran utilidad, porque entonces este registro del concubinato, si bien no formalizaba como el matrimonio, pues ya tenía este registro para el Era un momento en que hubiera antecedente, ¿no? como un antecedente, Sí. para poder llevar a cabo cualquier controversia y tenerlo ahí, o bien mueren los concubinos y la familia, bueno, uno de los concubinos y la familia del que murió, no tiene intención de que participe en la sucesión, ¿no? Entonces, esto, pues sin duda, era una posibilidad de llevarlo Pues a sí, cabo. de alguna Entonces, manera de legalizarlo, sí, entre comillas. ahora, partiendo del hecho de que el concubinato no requiere los 3 años, se redujo de 5 a 3 años, pues entonces el tiempo puede ser muy corto y con ello habría que ver cuándo inició un concubinato, cuándo inició otro, si esta persona ha tenido parejas múltiples coexistentes, así se llaman, parejas estables coexistentes. ¿Qué da la estabilidad? Pues el tiempo, pero habría que ver cuál es Si ese vas término. brincando Es de un decir, lado al otro, sí, aunque tendríamos que ver también la circunstancia de cómo se lleva a cabo ese registro. hay preguntas del auditorio. Sí, y nada más me recuerdas Sí, el poliamor, porque esa es una le maravilla. entramos, Ahorita le entramos. le entramos. Sí. ¿Por qué es tan tardado comprobar el concubinato? Bien, el tardado diría yo como una cuestión legal, llevando a cabo un proceso, sería más o menos entre 4 y 6 meses si se lleva Ujú, rápido. ¿Por qué es tan tardado? Porque hay un cúmulo de trabajo impresionante. en Y los juzgados. juzgados que más trabajo tienen son los familiares. ¿Qué tanto y en qué me protege la ley a mis hijos si vivo en unión libre? Totalmente. Lo único que hay que hacer es comprobarlo. No el caso de los hijos. Es decir, los hijos tienen exactamente los mismos derechos que un hijo nacido dentro de matrimonio. Si mi matrimonio es por bienes separados, ¿puedo cambiarlo a mancomunado? Sí se puede. ¿Sí? ¿Puedo tener los mismos derechos si mi pareja tiene una relación legal, pero hace años que no vive con ella? A ver, ¿puedes repetirla? ¿Puedo tener los mismos derechos Ajá, si mi pareja ajá. tiene una relación legal, o sea, un Sí, matrimonio, ajá. pero hace años que no vive con ella? Lo que Sí, planteábamos al así inicio. es decir, existe en este caso una equivalencia y en ocasiones hemos llevado algunos casos en los que personas que están separadas y después de 20 años sin divorciarse, la esposa o el esposo acuden a la sucesión porque no se concluyó. No, pues es que Sí, sí. legalmente, Oye, es que ya tiene 20 años viviendo conmigo y se separó hace 20 años. Sí, y pero mientras no se haya concluido el matrimonio, entonces existe. Hoy en día,
la forma de disolver el matrimonio, que sería el divorcio, otro tema, es mucho más simple que lo que era antes. Sí, el Recordaremos Express funciona re las bien, ¿no? películas de antaño y las telenovelas. Jamás te daré el divorcio, ¿no? Aunque viva en el infierno. Ahora sí, Sin con el embargo, hoy es encausado, exacto. Dios, Sí, se que llamaba, ¿no? también ese es todo un tema, porque el juez sin duda va a resolver el divorcio, pero se quedan en una vía llamada incidental la solución de alimentos, de convivencia y de disolución de bienes de las sociedades conyugales si es que le existen. Y esto sí puede llevar un buen rato, bastante buen rato. Querías hablar del poliamor. Sí, esto es algo que también se ha establecido ya en algunas jurisprudencias, no llamadas exactamente como poliamor, pero sí como una forma en que las personas que mantienen relaciones afectivas, también de carácter sexual y todo lo que implica una relación de pareja, están siendo protegidas tanto las personas como los hijos, en este caso, que nazcan. Pero mi temor es que avancemos a la llamada poligamia, ¿no? Porque ahí sí entraríamos en una forma completamente diversa de Pero no visiones es de una las familias. especie de poligamia, José Luis, A ver, que yo pueda estar casado, aunque me haya separado y pueda vivir en unión libre. pero no estás casado con las dos personas, ¿me explico? Pues Pueden sí, pero, sí, pero las consecuencias, pero, digamos, sí. pero digamos que se Ujú. equipara, pues no puede ser que, porque no firma el contrato, entonces no es poligamia. Aunque insisto que las dos son equivalentes y en cuanto a derecho y demás, pero formalizarlo creo que sí ya sería distorsionar las instituciones. Imagínate que hubiera este registro en Veracruz, Ujú, que tú comentabas de la Ciudad de México. ujú. Sería útil, Sí, pero pero entonces formalizaría ujú. Sí, aunque el son dos concubinato. tipos de concubinato. uniones. Por eso te acuerdas De que acuerdo, decía, hay que pero llamarle a cada cosa de alguna forma específica. ¿Cuáles eran concubinatos y que, digamos, la ley no los reconocía como tales, sino eran formas probatorias? Dos cosas muy interesantes. La primera, personas que se casaban solo por la iglesia y mm, decían, estoy completamente casado porque me casé ante la ley de Dios, pero no se casaban en el ámbito civil y entonces era un concubinato. claro, para ¿No? Para efectos efectos civiles es era un un concubinato. concubinato. Sí. Y la otra, que es muy importante en un estado pluricultural y con un pluralismo jurídico. Y me refiero a todo el derecho que está en las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas tienen diferentes formas de uniones, ritos específicos, formas en las cuales llevan a cabo estas estructuras familiares y que también deben ser reconocidas. En todo caso, a mí me interesaría más que pudiera equipararse al matrimonio, la palabra es esa, equipararse al Ujú. matrimonio, no al concubinato, sino con todos los efectos que esto conlleva, este tipo de uniones, que no es un derecho indígena, son muchos derechos indígenas, ¿no? Entonces, al hablar del pluralismo jurídico, creo que es muy importante que pueda llegarse a legislar en cuanto al reconocimiento, lo tenemos ya en el plano Ujú. constitucional, en el artículo 2, en cuanto a la autonomía que existe de cada una de estas sociedades, pero creo que sería conveniente bajar de aquí de la Constitución a las A las codificaciones comunidades. estas relaciones en Ok. su reconocimiento. ¿Vemos tus 5? Vemos las 5. Las 5 recomendaciones del doctor Cuevas Galloso. Las 5 recomendaciones del doctor en Derecho Público, José Luis Cuevas Galloso. 1. Concebir que ambas
son familias reconocidas y protegidas por la ley. Así es, la familia tiene un ámbito muy amplio y cada una de estas relaciones están reconocidas y protegidas por la ley. 2, no plantear jerarquías Eso entre es matrimonio y concubinato. Creo que de eso hemos venido entendiendo. Es lo mismo. Sí, ¿no? así es. 3, entender que no es requisito que los concubinos estén libres de matrimonio. Y yo ahí sigo girando, ¿eh? Sí, porque tú sigues preguntando esto de qué pasa con el adulterio. ¿Sí? Se decía, un maestro muy antiguo, que el matrimonio no es delito en el estado de Veracruz, es deleite. Pero bueno, eso, Ya es otro tema. hablo de un maestro. 4, saber que existen formas de proteger el patrimonio de las y los integrantes. Como lo hemos planteado, ¿no? Aunque todavía hay algunas vicisitudes en cuanto al patrimonio de los concubinos, que más bien se regiría por las cuestiones generales de la copropiedad. Y 5, legislar para simplificar la forma de probar la existencia del concubinato. Y que una de las vías sería inicialmente la posibilidad de llevar a cabo los registros. ¿Qué falta por legislar allí, en tu opinión? En el caso del concubinato, creo que es indispensable emplear sobre todo el énfasis en la protección a estas circunstancias de los bienes que se tienen y poder tener al concubinato en una forma de demostración más ágil que permita en su momento llevar a cabo el ejercicio de los derechos que conlleva el concubinato. Un cuate que estuvo casado, luego se fue a concubinato, no disolvió el contrato matrimonial, sigue vigente, pero muere en concubinato. Ujú. La concubina o el concubino pueden venir y pelear la sucesión testamentaria Así es. acá. Lo más seguro es que pueda abrirse la sucesión intestamentaria o testamentaria por parte del concubino, pero la esposa, que sigue siéndolo, puede venir a reclamar. O Que al además son revés. dos cosas. Cuando hay testamento, las cosas son un poco más fáciles. Pero puedes Pero recurrir. cuando, claro, sí, si no está incluida en el testamento, pues entonces, y hay sociedad conyugal, por ejemplo, puede venir a reclamar lo que Sí, ¿no? Porque le digo, corresponde. ya sea en unión libre o en matrimonio, si el cónyuge no se entera que murió y que le dejó todo acá, Ujú. puede venir y recurrir. Decir, Totalmente. a ver, yo tengo un Hemos vínculo tenido ahí. varios casos de esos. Quizá faltó la sexta recomendación. Regularicen sus situaciones civiles. Sí, claro. sí. Es muy Y importante. evítate. Claro, claro. Ahora, pero qué tan difícil es regularizar esa situación. No es tan difícil, es decir, llevar a cabo un divorcio incausado lleva tiempo, pero regulariza. O incluso, ¿qué sí se puede hacer sin que haya un registro formal como establecido en una institución? Pero ¿qué sí pueden hacer las personas, tanto heterosexuales como o no? Llevar a cabo en unas diligencias, así se llama, de jurisdicción voluntaria, y plantearle al juez, nosotros vivimos en concubinato, ¿no? Entonces queda un documento formalizado Para evitar precisamente. a futuro y ya tienes Sí, un eso sí documento se puede probatorio. hacer. Eso sí se puede hacer y se ha hecho. En tu experiencia, ¿se preservará la institución del matrimonio? Yo creo que sí, ¿O qué porque tendencia no, tenemos? está muy arraigada y las estadísticas creo que fueron muy útiles en lo que se planteó. Está mostrando cómo la sociedad se mantiene entendiendo que las estructuras familiares son diversas y están protegidas. Por ello, mi recomendación es que de la manera que en cada caso se requiera, puedan darles este ámbito de protección jurídico necesario para el caso de que exista la necesidad de comprobaciones futuras. Es que veíamos el dato, no viven más o menos en este país en concubinato 20 millones de personas. Tú Sí, decías, son muchas. pero no pero- sé si esté bien el dato, probablemente sea un poco más. Ah, Pongamos, 20 Ujú, millones. 20 ujú. millones es Sí, más o menos números sí, la población del Valle de México, Ciudad de México y sí, sí, su zona es mucho. pues es una Sí. barbaridad. Pero si lo comparamos contra los 200 millones que somos, Así es. ¿cuánto es? Es Y decir, en edad de do- poder do- vivir así, porque pues habría pero que aún ver así, qué ¿no? edades. Así es. ¿Qué porcentaje? Es de un la población? porcentaje alto, sin duda. Y si está, como decían los datos duros,
esta tendencia a ir más al concubinato que al matrimonio, creo que la figura jurídica de concubinato tiene que ser un tema de reflexión de las y los legisladores, por supuesto, pero pues yo creo que sí muy bien asesorados por los especialistas del derecho y que tengan también esta parte que ha tenido el derecho familiar en los últimos 10, 15 años, de ver la realidad de las personas, para que se legisle en función de lo que hoy sucede y no querramos meter lo que hoy sucede en un cajón donde no cabe. Lo que voy a decir, Mario, ya casi para concluir, según veo, es que las relaciones familiares, llámense matrimonios, concubinatos, poliamor, relaciones pasajeras, deben tener una madurez para la toma de la decisión, puesto que iniciar una conformación familiar debe de alguna manera mostrarle a la pareja en una reflexión qué es lo que se va a crear a partir de ello. Entonces, afortunadamente tenemos al derecho avanzando en la protección, pero también es tarea de nosotros, no solo dejarlo al Estado, sino en tomar responsabilidades con relación a las conformaciones familiares que vamos teniendo. Sí, tomemos decisiones pensadas, Ujú. con responsabilidad. Que generalmente no se hacen, pero... No, porque nos vamos con la emoción, José Luis, Exactamente, ¿no? sí, sí, sí. Yo te amo y sí, vamos a... Y a veces es real. Te amo y No, estoy sí, de enamorado y acuerdo, demás, pero hay que, y a veces vivir un tiempo juntos es útil para poder tomar una decisión a largo plazo. Muchas gracias, A José ti, Luis. a ti. Fíjate que escribió en nuestras redes Emiliano Gómez. Ajá, Dice que es una gran entrevista, pues gracias. es debido al gran invitado que hoy hemos tenido. Muy amable. Es un exalumno, un brillante exalumno. Pues seguro Emiliano. sacaste 10. ¿Eh? Pues te saluda Emiliano Gómez. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Luis Cuevas Galloso. Gracias a ti, Mario, y por el siempre un privilegio de estar gusto aquí. estar en una entrevista Vendrás contigo. más. Seguramente. Aquí te tendremos. Gracias. Gracias a usted por el favor de su atención. Esto ha sido Soluciones. Recuerde que el programa se retransmite hoy a las 12 de la noche y el sábado a la 1 de la tarde. Nos vemos en otra emisión de Soluciones. Hasta pronto.